divinos. Esta referencia podemos encontrarla que está en armonía con la descripción que se hace en el Antiguo Testamento de la divinidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. El hecho de que se mencione que sus cabellos y su cabeza eran blancos, indudablemente es una referencia a la eternidad. Por eso, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos Daniel capítulo 7, versículo 9, lo describe de la siguiente manera. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí se describe a Dios como un anciano de grandes días. No significa que Dios es un anciano. En los tiempos antiguos se consideraba que las canas eran un símbolo de la experiencia y la sabiduría. Por lo tanto, se puede estar destacando que Dios es un Dios omnisciente, que lo sabe todo. También se habla de sus ojos. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 20, nos dice que Moisés pidió a Dios ver su gloria. El texto dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Tenemos que entender que el término gloria en este pasaje específicamente se refiere al rostro de Dios, ya que Éxodo 24, 9 y 10 nos dice que Moisés antes ya había visto sus pies. La respuesta de Dios es absoluta cuando dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El rostro de Dios no puede ser visto. ¿Por qué? Porque el rostro refleja principalmente su gloria. También se describe los pies de Jesús. Apocalipsis 1:15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si bien es cierto que la gloria de Dios se refleja en su rostro y en sus ojos, todo su cuerpo está lleno de gloria. Y por eso aún sus pies se los describe como gloriosos. Esta misma visión la encontramos también en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 27, donde el profeta Ezequiel nos dice sobre una visión que tuvo del trono de Dios. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Si nosotros notamos, aquí Ezequiel no describe los detalles de la persona de Dios. Simplemente dice, vi una apariencia y lo que parecía ser de su cintura hacia arriba y su cintura hacia abajo. Todo lo que ve está cubierto de gloria, está lleno de fuego. Por lo tanto, podemos decir que Dios no puede ser mostrado en toda su gloria. Y por lo tanto, la gloria de Dios tiene que mostrarse de una manera atenuada o disminuida para que los hombres puedan contemplarlo. A continuación, se habla en el capítulo 1 de Apocalipsis sobre lo que Jesús porta en su mano derecha. Y dice Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Aquí encontramos 2 detalles que no se habían mencionado antes: las 7 estrellas y los 7 candeleros. Y el mismo pasaje ofrece una explicación a estas 2 cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros
que has visto son las 7 iglesias. Aquí se dice que estas 7 estrellas representan a los 7 ángeles. ¿Por qué se les llama ángeles? El término ángel significa mensajero o el que porta un mensaje. E indudablemente aquí la expresión ángel es figurada y se está refiriendo no al hecho de que cada iglesia tenga un ángel, sino más bien se está refiriendo específicamente a los dirigentes de la iglesia, quienes serían portadores de ese mensaje para la iglesia. También se dice que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias. ¿Por qué se representan las 7 iglesias con los 7 candeleros? Recordemos que los candeleros servían para iluminar el santuario, específicamente el lugar santo. Por lo tanto, Jesús compara a su iglesia como el candelero que tiene que alumbrar el mundo. Cuando Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Finalmente, se habla de una espada de 2 filos que sale de su boca. ¿Qué es esa espada de 2 filos? El apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos da una explicación sobre lo que es la espada. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada de 2 filos, según lo que nos dice Apocalipsis 19:15, sale de su boca para herir con ella a las naciones. Y es interesante notar que la boca de Jesús, o lo que está saliendo de su boca, se representa con una espada de 2 filos. Esta espada tiene poder tanto para convertir, tiene poder para transformar, para cambiar a las personas, como también poder para destruir. En otras palabras, quienes atienden las palabras de Jesús pueden ser transformados. Quienes se resisten a ella serán destruidos. Se compara el rostro de Jesús como el sol. Y sin duda se destaca aquí el hecho de que Dios no puede ser visto. Inclusive Jesús en toda su gloria no puede ser visto. Pablo se refiere a este aspecto en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, cuando dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué es la luz inaccesible? Una luz que no se puede ver, una luz que no se puede penetrar, y es la luz que caracteriza a Dios. Cuando nosotros vemos este aspecto de la gloria de Dios, por otro lado, tenemos que pensar en la fragilidad humana. El hombre no puede ver la gloria de Dios porque moriría. Y cuando Dios desea revelarse a los hombres, lo hace a través de visiones. Por eso Juan, cuando dice, yo fui en espíritu, está diciendo, yo fui llevado en una visión. Y todo lo que vi fue en visiones. Sin embargo, aún en una visión, ver la gloria de Dios es muy fuerte para el hombre. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Isaías. En Apocalipsis capítulo 1, 17, Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aun cuando la gloria de Dios se pueda ver de una forma disminuida, es tan fuerte que los hombres más santos caían como muertos ante la presencia de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5, también destaca este aspecto cuando dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo una visión de Dios, y en esa visión de Dios ve a Dios sentado en su trono
ve a los serafines. Y cuando él ve esa visión, él dice, caí como muerto ante la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos que pensar que esa gloria de Dios es un reflejo solamente de su gloria en su plenitud. Pero esa gloria de Dios puede también ser reflejada en el hombre. Y tal vez este es el aspecto más importante que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos el caso de Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 30 nos dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí que la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Es interesante que al entrar Moisés en una relación íntima con Dios, Moisés también pudo reflejar su gloria. Eso significa que cuando el hombre está cerca de Dios, la gloria de Dios puede ser reflejada en el hombre. Tanto así que Aarón y los israelitas tuvieron miedo de mirar a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés estaba reflejando la gloria de Dios. Sin embargo, esa gloria de Dios está compuesta de fuego. Un fuego que es capaz de purificar también el pecado. Y podemos decir que esto resulta, podríamos decir, un poco difícil o complejo, porque mientras por un lado el fuego de la gloria de Dios puede destruir al hombre por ser pecador, por otro lado el fuego de su gloria también puede purificar del pecado. Y esta experiencia la encontramos en Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Por lo tanto, el fuego de Dios puede actuar de 2 formas, como un agente destructor del pecado, o como un agente purificador del pecado. Por eso, en su venida, cuando Cristo venga con toda su gloria, aquellos impíos que no quisieron entregar su vida a Jesús serán destruidos por la gloria de Jesús. Y sin embargo, los justos vivos serán transformados con su venida. Así que lo que es muerte para unos significa transformación y gloria para otros. Finalmente, el libro de Apocalipsis, en su primera revelación, destaca la resurrección de Cristo. ¿Por qué el tema de la resurrección es un tema importante también en Apocalipsis? Porque podemos decir que la resurrección es también una garantía de la salvación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 nos dice, y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Uno de los aspectos más importantes que se destacan del cristianismo es que el cristianismo tiene la esperanza de la resurrección. Y la garantía de la resurrección es Jesús mismo. Por eso Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 12 al 20, nos dice que si no hay resurrección, no tiene sentido el cristianismo. Y comienza con las siguientes palabras. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y finalmente concluye diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. El tema de la resurrección es importante también en Apocalipsis. Inclusive, el libro de Apocalipsis comienza con el tema de la resurrección y termina con el tema de la resurrección. ¿Por qué es importante? Porque nuestra vida en este mundo es temporal. Y si en esta vida creemos en Cristo, creemos en un Cristo que ha resucitado a los muertos. Creemos en un Jesús que tiene el poder de traer a todos los muertos a la vida. Y esta podemos decir que es una de las pruebas de su divinidad y es una garantía de la salvación para todos los justos.